Buenas, mi nombre es Pablo Herrera Cerdas y hoy le vengo a hablar sobre la suspensión de sólidos, que es un tema por tratar en el laboratorio de operaciones de transferencia de fluidos y calor. Eh, para hablar sobre la suspensión de sólidos, como el objetivo central del tema es la potencia requerida para realizar la suspensión de sólidos. Eh, en una suspensión agitada de sólidos, estos se sedimentan libremente por todas las partes del recipiente, o en este caso del tanque donde está produciendo el proceso de agitación. En algunos casos las partículas puede que nunca lleguen a la superficie del líquido. Los sólidos se le van a levantar hasta una altura máxima. Esta altura máxima se va a denominar Z sub S sobre el piso del recipiente. Sobre esta altura, el líquido está libre de sólidos. Es una zona donde no hay emulsión, no hay dispersión de sólidos. Ese Z sub S es la altura máxima donde se está dando el proceso de agitación y donde los sólidos han llegado con la potencia de agitación que se está aplicando al sistema. Pero conforme la velocidad del impulsor se incrementa, este Z sub S aumenta, o sea, la altura máxima va aumentando conforme aumenta la velocidad del impulsor. ¿Y qué pasa cuando se aumenta la velocidad del impulsor? Va a aumentar la potencia. Entonces, si se le inyecta más potencia al sistema, va a haber una mayor velocidad del impulsor y por lo tanto se va a incrementar más esta altura máxima. En algunos casos, aumenta hasta igualarse con H. ¿Qué es H? Es la profundidad del líquido. Para que quede más claro lo que se explicó anteriormente, las siguientes imágenes ejemplifican ese Z sub S. Tenemos dos imágenes, donde en una tenemos un proceso de agitación, donde podemos ver la dispersión de las partículas sólidas, eh, ocupando una altura determinada dentro del tanque. Entonces, ¿qué pasa al aumentar la agitación? Va a haber mayor dispersión de las sustancias sólidas, por lo tanto van a abarcar mayores regiones del tanque y por lo tanto a la altura máxima que se denominó anteriormente Z sub S va a aumentar. Entonces, si aumentamos la potencia, va a aumentar la velocidad del sistema y también esa altura máxima denominada Z sub S. Y el sistema va a tender a formar una imagen como la que se puede observar en la otra figura, donde tenemos un tanquecito y se observa una mayor dispersión de las sustancias sólidas, aunque tenemos una gran parte del proceso de la sustancia sedimentada, porque en este caso no hay un agitador en sí, pero ejemplifica muy bien lo que es la altura máxima a la cual se está suspendiendo esa sustancia sólida. Entonces, esta potencia P, que ahora en adelante la vamos a denominar P, va a ser eh, uno de los pilares del tema de suspensión de sólidos. Esta potencia P es requerida para suspender partículas hasta una altura máxima Z sub S, tal y como expliqué anteriormente. Eh, ¿Cómo se va a lograr esa altura máxima? Usando un impulsor, en este caso de turbina. Y para ese caso, va a estar dado por la siguiente ecuación, donde ahí se puede despejar la potencia. Todos los coeficientes que están ahí, se los explicaré brevemente en la siguiente diapositiva, donde también tenemos un beta que depende de esa altura máxima. Entonces, ¿qué significaban los coeficientes de la diapositiva anterior? Tenemos el ρ sub m y el v sub m, que cada uno de ellos corresponden a la densidad y volumen respectivamente de la suspensión sólido-líquido. O sea, no es la densidad ni el volumen de una sustancia específica, es de la mezcla. Sin incluir, claro,
está claro que no se incluye la zona por encima de la altura máxima, Z sub S. U sub T es la velocidad terminal de sedimentación de las partículas, la cual se calcula con la ley de Stokes. Por otro lado, delta sub M es la fracción volumétrica de líquido en la zona ocupada por la suspensión, la cual está por el volumen de líquido entre el volumen de suspensión. Todos estos términos los observamos y explico brevemente el último que es la luz entre el impulsor y el piso del recipiente. Entonces, teniendo claro esto, me puedo devolver a la diapositiva anterior y despejar P. P depende de la densidad y el volumen de la mezcla, de la velocidad terminal de sedimentación UT, de la gravedad, de la relación de diámetros, de ese epsilon sub m. Y entonces, para calcular esa potencia, ocupo calcular un beta que depende del diámetro del tanque, donde está llevando a cabo el proceso de agitación, y del E, que ya vimos que es la luz entre el impulsor y el piso del recipiente. Ese beta, pues yo lo voy a calcular y me va a servir para calcular la potencia. Más adelante se desarrollará un ejemplo, el cual estamos observando. El ejemplo dice así: un recipiente agitado de 1,83 metros de diámetro contiene esa masa de agua, 4,082 kilogramos, y dice que está a 21,1 grados Celsius y tiene 1.361 kilogramos de partículas de espato de flúor malla 150. Es un tipo de material que tiene una gravedad específica de 3,18. Además dice que el impulsor es una turbina de 6 aspas rectas de 0,61 metros de diámetro, colocada con un diámetro del impulsor sobre el piso del recipiente. Entonces preguntan, ¿cuánta potencia se requiere para suspender las partículas hasta una altura máxima de 1,52, que es esa altura máxima, Z sub S? Y B, ¿cuál sería la velocidad del impulsor bajo estas condiciones? Esas son las dos preguntas que están realizando. Entonces, tenemos los datos que se especifican aquí. El diámetro del tanque, 1,103 metros, el diámetro del agitador, 0,61, altura máxima, 0,52 y E, 0,61. Aquí empezamos a aplicar ecuaciones para encontrar las variables o los términos que nos permiten calcular esa potencia. El volumen de la suspensión lo calculamos con esa fórmula, ¿verdad? Que es como calcular el volumen de un tanque. Ese diámetro del tanque cuadrado por ZS es como decir diámetro Q. Y en este caso nos da 4 metros cúbicos. La densidad de líquido, que es 998,0016 kilogramos sobre metro cúbico. La densidad del sólido se obtiene multiplicándolo por la densidad del líquido, que en este caso es agua. El volumen de los sólidos en suspensión es una división que da 0,4289 metros cúbicos. Y el volumen de líquido en suspensión es hacer una resta del volumen total entre el volumen de líquido en suspensión, que es 3,57 metros cúbicos. Y la densidad de la suspensión es 1.231 kilogramos entre metro cúbico. Por otro lado, la fracción volumétrica de líquido en suspensión se obtiene de esa manera, nos da 0,893. Y el diámetro sub P se obtiene multiplicando 0,04 por esa más 3. O sea, este es un dato, este y la viscosidad son datos que se obtienen del apéndice del libro y que nos van a servir para calcular este U sub T.
Entonces ahora la velocidad de sedimentación eh, se calcula de esta manera, lo cual da 0.013 metros entre segundos. Y este cálculo nos permite calcular el beta, que como lo explicaba anteriormente, me voy a volver un toquecito para explicar el beta, que era la altura máxima menos L, ajá, la altura máxima menos L entre el diámetro del tanque menos 0.1, que en ese caso da 0.4. Y finalmente, el resultado anterior nos permite calcular la potencia utilizando la ecuación 1. La ecuación 1, muy importante, es esta. Ahí se despeja la potencia. Es una multiplicación de todos esos términos. Entonces, multiplicando nos da una potencia de 1397 watts para ese problema específico, que es 1.4 kilowatts. Es importante mencionar que estas ecuaciones, por ejemplo, este dato de la viscosidad y la ecuación para esta velocidad de sedimentación, eh, y también para calcular este volumen de suspensión, las ecuaciones fueron tomadas de un ejemplo que se desarrolló en el resumen de donde se toma esta información. Pero ¿qué pasa? Si el flujo es altamente turbulento, ahí la velocidad requerida del impulsor para entregar toda esta potencia líquido se puede encontrar también utilizando otra ecuación, porque ahí estamos en un régimen turbulento, utilizando un K sub T que es igual a, 6.30 para una turbina de 6 aspas en este caso. Entonces, aplicando esta ecuación, ahí estamos utilizando la potencia que se obtiene anteriormente, se está utilizando ese K sub T, el diámetro del agitador, al elevado a la 5 por la densidad, lo cual nos da una velocidad de 1.38 revoluciones por minuto, que es por segundo, que es igual a 82.8 revoluciones por minuto, lo cual nos permite comprobar si la ecuación anterior se aplica. ¿Cómo averiguo si la ecuación anterior se la podemos aplicar? Utilizando el número de Reynolds. Y como ya se ha visto a lo largo del curso, ahí se muestra cómo se calcula el número de Reynolds, el cual nos da para un flujo turbulento, nos da 522.000, con lo cual se comprueba que sí se puede utilizar la ecuación anterior, ¿verdad? Y muchísimas gracias.